Cada año, miles de personas desaparecen o mueren en circunstancias misteriosas. La mayoría de estos casos son promedios y solucionables, o al menos hay una explicación razonablemente lógica de lo que sucedió. Por ejemplo, la gente va de excursión y se pierde. La gente también muere en disputas por actividades ilegales. Las personas se lastiman a propósito en lugares remotos, etcétera, etcétera. Pero de vez en cuando las autoridades tropiezan con lo inexplicable, con lo que va más allá de todo entendimiento humano, donde cualquier respuesta razonable es desafiada por la evidencia y hay más preguntas que respuestas. En estos casos, por supuesto que nos vemos obligados a solicitar ayuda externa para la investigación. Esto es algo de lo que pocos de nosotros hablaremos, porque las personas a las que debemos llamar no son exactamente las que les gustaría escuchar sobre la investigación de una posible escena del crimen. De hecho, casi nunca aparecerán en las notas de prueba. Hacemos todo lo posible para jugar con cualquier información que nos den, o también para encontrar la información nosotros mismos de alguna otra manera. En el momento en que esto sucedió, yo era un nuevo oficial asignado a una ciudad turística en medio de la nada en Maine. Prácticamente nunca pasaba nada ahí. La tasa de criminalidad era tan baja que nuestra estación era esencialmente nada más que una cabaña de troncos. Sí, en el pasado hubo algunas masacres bastante horribles y un par de casos de intriga que siguen sin resolverse. Pero el único momento en que estamos ligeramente ocupados ahora es desde finales de la primavera hasta principios del otoño. Esto debido a la temporada de senderismo, y es cuando también los turistas aparecen en masas. Es, digamos, como el apocalipsis zombie, solo que hay tipos sudorosos tratando de impresionar a sus parejas con la resistencia que claramente no tienen. Y mujeres de mediana edad enojadas con la naturaleza misma en lugar de los zombies. Personalmente creo que preferiría que los zombies quisieran caminar por la sección del sendero de los Apalaches que pasa por nuestra ciudad que estas personas. El sheriff Barney era mi jefe cuando yo era un novato. Era un anciano gruñón con un bigote gris, cabello raro y una actividad sensata. No éramos más que un puñado de oficiales. Yo era el más joven y el más inexperto, así que nadie me prestaba atención. Diana, por otro lado, era la única mujer en nuestra estación. Era una mujer regordeta y amigable. Ella también era oficial, aunque solo se ocupaba principalmente del trabajo de recepcionista en lugar de patrullar el campo. De cualquier manera, creo que estoy divagando. Lo que voy a compartir con ustedes es el primer caso importante que atrapé y la razón por la que mi trabajo apesta. Esto sucedió a fines de la primavera del 98. Fue un año perfecto. Hasta ese momento no habíamos tenido incidentes reseñables. Como era nuevo, mi tarea era patrullar arriba y abajo una sección del sendero que conducía a la montaña. Básicamente estaba haciendo el trabajo de un guardabosques, asegurándome de que el sendero estuviera libre de escombros, revisando a los campistas y también ayudando a las lesiones que sufrían. Sep, era una tarea aburrida. Habían tantos tobillos torcidos por los que uno no puede mostrarse entusiasmado, como se pueden imaginar, pero no me importaba demasiado. Estaba afuera en el aire fresco de la montaña y los alrededores eran pristinos. Todo era de un verde exuberante, había una ligera brisa fresca que se filtraba a través del bosque y la vida silvestre cercana era vibrante. Avancé lentamente en mi cuatrimoto. No quería asustar ni aplastar a ningún animal salvaje, ya que habían innumerables lagartijas y pequeños mamíferos que se escondían a mi paso. Los pájaros cantaban sobre mi cabeza y los turistas me detenían a menudo para pedir direcciones o fotos. Aparentemente, la aplicación de la ley local es emocionante, o tal vez simplemente les gustaba un hombre con uniforme. ¿Quién sabe? Cuando entró la llamada por la radio, parecía bastante mundana. Charles, hemos recibido un informe de algunos campistas que no han regresado. ¿Crees que podrías ir y a echarle un vistazo?, dijo la alegre voz de Diana informándome. Me dijo las coordenadas aproximadas y una descripción mientras me dirigía al lugar. Se suponía que el grupo en cuestión era un grupo de 9, 4 adultos y 5 niños.
El miembro más joven tenía 14 años y el mayor 51. Era una fiesta de dos familias. A medida que me acercaba al área, el bosque a mi alrededor gradualmente se quedó quieto y en silencio. Ni siquiera me di cuenta al principio, pero pronto el canto de los pájaros se detuvo por completo. El único sonido era el zumbido de mi vehículo todoterreno y el crujido de ramitas debajo de los neumáticos. Esto fue espeluznante, por decirlo menos. Rodé hacia el claro donde se suponía que el grupo había acampado y apagué el motor. Podía sentir en mis huesos que algo simplemente no estaba bien. La atmósfera en ese lugar parecía más pesada de alguna manera. El sol aún brillaba, pero era como si el aire mismo fuera ahora una fuerza opresiva. Mirando a mi alrededor, pude ver evidencia de que el grupo había estado ahí. Parches de hierba fueron aplastados por las tiendas y habían huellas en la tierra. Algunas cosas extrañas a destacar fueron que la fogata todavía ardía ligeramente. Estaba en contra de la política del campamento dejar desatendida cualquier fuego activo y no quedaban rastros de personas en ninguna parte. Sí, siempre es de esperar que un grupo que no se moleste en apagar su fuego también sea el tipo de personas que dejan basura de algún tipo. Ya sabes, ropa, botellas de cerveza, latas, etc. Pero no había nada, ni una pizca de nada en ninguna parte. Realmente se sentía como si estas personas y todo lo que habían traído consigo, ¡pum!, simplemente se evaporaran. La parte lógica de mi cerebro me dijo que probablemente habían seguido adelante y se habían olvidado del incendio. Sin embargo, si ese era el caso, ¿por qué no habían regresado todavía? Vine de la única dirección en la que pueden viajar para regresar montaña abajo y no pasé ningún grupo que coincidiera con la descripción que me dieron. Mientras más investigaba, noté que un área del sendero parecía estar dañada. Estaba aplastado un poco, como si la gente se hubiera movido a través de él. Entonces me pregunté si habían decidido ir de excursión fuera del sendero marcado y pidieron una copia de seguridad antes de seguir el camino de follaje roto. No caminé mucho antes de notar algo azul brillante en lo alto de los árboles más adelante. ¡Hola! ¡Hola! Soy el oficial Charles. ¿Alguien puede oírme?, grité. Pero yo no obtuve ninguna respuesta. Un poco perturbado por esto, procedí con un poco menos de confianza. El mal presentimiento que estaba teniendo solo se intensificó. En realidad nunca antes había visto un cadáver en persona. Cuando llegué al objeto en cuestión, me di cuenta de que se trataba de una tienda de campaña. De alguna manera se había enredado a 4 metros de altura en este árbol. Pero, ¿cómo? No tenía ni idea. ¿Hola? ¿Hay alguien en esta área? Hable al oficial Charles. Por favor, denme a conocer su presencia. Llamé de nuevo en voz alta. Todavía no obtuve respuesta. Paralizado, miré la tienda. Se movía ligeramente con la brisa y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Realmente era un lugar muy extraño para una tienda de campaña. De ninguna manera el viento podría haberlo llevado hasta ahí. Alguien debió haberlo colocado ahí, pero ¿por qué? No había nadie alrededor. O eso pensé. Comencé a sentirme observado y tuve la repentina necesidad de mirar a mi alrededor. No había nada. Sin embargo, el crujido de mi radio cobró vida en mi hombro en ese segundo que me asustó hasta la muerte. «Hey, Charles, soy Diana, lo siento, no hay nadie disponible para respaldarte. ¿Puedes hablarme sobre tu ubicación?», ella me preguntó. Sí, estoy un poco lejos del campamento. Creo que encontré una tienda de campaña sobre un árbol bastante arriba. No sé cómo diablos llegó hasta allá. Tampoco hay rastro del grupo. No creo que vaya a necesitar refuerzos después de todo. No hay nadie aquí. Respondí después de tomarme un momento para recuperar la compostura. Eso es un poco raro, ¿no lo crees? Manténnos actualizados. Por favor, sobre todo, mantente a salvo, ¿de acuerdo?, ella me instruyó. Sí, no te preocupes, Diana.
dije y sonreí para mis adentros. De alguna manera, solo escuchar la voz de otra persona era tan reconfortante. Continué por el camino, pasando junto al árbol con la carpa y caminando hasta encontrarme con un río. Los bordes del río estaban embarrados con signos evidentes de varias personas que lo cruzaban. Podía distinguir huellas distintivas de zapatos y algo más. Realmente no sabía qué podía ser. Sinceramente me parecía una huella de dinosaurio tan enorme. Inmediatamente saqué mi cámara para tomar algunas fotos como evidencia. Usé un billete de $1 como escala. La huella era enorme, mucho más grande que $1. Escaneé a lo largo del río para ver si podía decir por dónde podrían haber salido al otro lado. No parecía haber áreas desgastadas visibles desde donde estaba parado, así que caminé más río hacia abajo. Supuse que si viajaba en el río por cualquier motivo sería más fácil moverse con la corriente que contra ella. En el camino vi más huellas extrañas. Algunos parecían tener 3 dedos, otros 4. ¿Eran 2 animales diferentes? Entonces comencé a encontrar artículos. Primero encontré un zapato, luego ollas, ropa y un saco de dormir parcialmente roto. Cuanto más avanzaba, más comunes se volvían los artículos. Llamé a intervalos frecuentes asegurándome de hacer una pausa para escuchar cualquier respuesta, pero nadie respondió. Sentí que esto era más que campistas emocionándose y explorando. Esta era gente corriendo por sus vidas de algo, pero ¿de qué? Así que seguía el río con más urgencia hasta que empezó a oscurecer. Sabía que tenía que dar la vuelta o podría terminar perdiéndome. A regañadientes tomé la decisión de regresar al claro. Tenía la intención de volver a la oficina y explicar con mayor detalle lo que había visto para poder coordinar un esfuerzo de rescate. Cuando pasé el árbol de la tienda, dejé una nota ahí en caso de que los campistas regresaran. Luego llamé a Diana por la radio. Diana, oye Diana, ya casi estoy de regreso en la base. Me reporté. Oficial Charles, ¿dónde has estado? He estado tratando de comunicarme contigo, ¿por qué no respondes? Parecía enfadada y sentí que me empezaban a sudar las palmas de las manos. Todavía estaba a prueba, así que tal vez me iban a despedir. Sí, bueno, es que yo seguía el río y encontré algunas provisiones junto con algunas huellas extrañas. Debo decir que tomé fotos. Traté de explicarme rápidamente. No había escuchado que mi radio se apagara en ningún momento mientras estaba buscando. Supuse que tal vez había estado fuera del alcance mientras exploraba. Es bueno saber que si me hubiera caído al río o algo así, habría estado totalmente solo. ¿Huellas? ¿Pero qué tipo de huellas de animales encontraste? Preguntó más tranquila esta vez, pero el tono levemente molesto se mantuvo. No estoy muy seguro, Diana. Eran grandes. Tal vez de algún tipo de oso o algo así. Le dije. Sabía sin lugar a dudas que esto no era lo que pensaba, pero no quería parecer que había perdido el tiempo o que no sabía lo que estaba haciendo. Charles, solo regresa ahora. El sheriff te quiere de vuelta antes de que oscurezca. Vamos, date prisa. Diana dijo muy tensa. Las instrucciones eran precisas y no dejaban lugar a interpretaciones. Creo que esto me asustó más porque me di cuenta de que había algo que ella me estaba ocultando. Cuando regresé al claro original, vi de inmediato que mi vehículo todoterreno estaba volcado. La vista de verlo tirado en la tierra me dio ganas de correr. El ATV era un vehículo de 4 ruedas y pesaba 1 tonelada. De ninguna manera alguien lo empujó accidentalmente hacia un lado. Yo corrí para corregir la posición del ATV. No quería parecer asustado o correr, pero caminar se sentía demasiado lento. Entonces encendí el ATV y fue entonces cuando lo escuché. Desde solo unos cientos de metros de distancia, un grito inhumano surgió del bosque detrás de mí. Fue simplemente ensordecedor. Solo había sido un sonido único y breve, pero reverberó bajo y largo a través de los árboles. Se me erizó todo el vello de la nuca. Nunca había oído nada remotamente comparable.
Sin duda, ningún animal conocido hacía ese sonido y puedes apostar tu último dólar a que regresé a la oficina principal. Cuando llegué, el sheriff Barney me estaba esperando de pie con los brazos cruzados mirando el horizonte. En ese momento me sentí como un adolescente atrapado escabulléndose a casa. Vaya, 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 lograste regresar, dijo bruscamente y por un breve momento pensé que parecía aliviado de verme. Sheriff, es que alguien derribó el vehículo todoterreno y escuché algo extraño en el bosque. Lo lamento tanto. Traté de hablar con calma mientras que al mismo tiempo trataba de no temblar como una hoja. Toda la adrenalina en mí que me había mantenido en marcha estaba empezando a desaparecer y mis rodillas se sentían tan débiles. Creo que probablemente podría decir por la mirada en mis ojos lo aterrorizado que había estado. ¿Qué es lo que viste allá afuera?, me preguntó en voz baja. Es que yo no lo sé, sheriff. El campamento estaba vacío, aunque es probable que el grupo se haya quedado ahí. Cuando llegué a investigar más, encontré un sendero no oficial que conducía más adentro del bosque. A mi parecer, creo que el grupo se movió en esa dirección, ya que encontré una carpa enredada en unos árboles de esa manera. No sé cómo lo levantaron tan en lo alto, pero estaba arriba. Más tarde, continué caminando el camino a lo largo del río y encontré algunas de sus cosas personales junto con huellas grandes documentadas. Yo tomé fotos, mire. Hablé lo más claro que pude. Estaba tratando de explicar y demostrar mi pensamiento rápido. Bueno, chico, a ver, muéstrame las fotos, respondió con un vago asentimiento de reconocimiento al resto de mi historia. Apresuradamente saqué la cámara para mostrárselo. Yo decía la verdad. Él lo tomó y en silencio hizo clic en las fotos con el ceño cada vez más profundo en su frente. ¿Acaso deberíamos llamar al condado vecino para organizar una búsqueda y rescate, sheriff?, pregunté vacilante. No, ya es demasiado tarde ahora. Nadie busca en estos bosques después del anochecer. Si ellos están vivos allá afuera, tendrán que sobrevivir la noche por su cuenta, dijo tan sombríamente mientras giraba sus talones para volver a entrar. Diana, por favor, llama a Linus. La cosa ha vuelto, dijo con anticipación. Charles, quiero que te vayas a casa y asegúrate de cerrar las puertas con llave esta noche. Si ves algo moverse allá afuera, me vas a llamar, ¿entendido? Él llamó de vuelta sin interrumpir el paso. Yo tuve la clara sensación de que definitivamente había hecho algo mal, incluso si el único mal que había hecho era simplemente haber estado ahí para presenciarlo. Habían cosas que no me decían y yo quería respuestas. No sabía quién era este supuesto Linus. Nunca había escuchado el nombre antes o cómo por qué podría ayudar. Sin embargo, lo que más me molestaba era no saber. Ahora entiendo lo que había allá afuera. ¿Y quieres saber exactamente qué había en esos bosques? Porque yo ojalá nunca lo hubiera sabido. Cuando llegué a la oficina a la mañana siguiente, el ambiente era tenso. Diana se sentaba rígidamente en su escritorio. Su alegría habitual fue reemplazada por una expresión de disgusto con los labios fruncidos. Aunque me dio una sonrisa maliciosa cuando dejé la caja de donas en la esquina de su escritorio, dijo: «Espero que estés listo para esto», comentó mientras miraba un pastel lleno de mermelada. «Ya me conoces, Diana, yo estoy listo para cualquier cosa», la aseguré con demasiado entusiasmo, tratando de inyectar algo de vida en la habitación. «Por cierto, ¿dónde está el sheriff Barney?», pregunté. «Él está en su oficina, pero primero debes llamar», me dijo rotundamente. Murmuré un bien a medias y me dirigí más allá del área de recepción a la oficina del sheriff. Mientras caminaba, contemplé qué nuevo desarrollo sobre las desapariciones de ayer podría haber agriado el estado de ánimo de manera tan dramática. Tal vez habían encontrado un cuerpo, o fue solo una búsqueda inútil que puso a Barney de mal humor por perder el tiempo. La puerta de su oficina se abrió abruptamente justo antes de que llegara y Barney salió. «Bueno, espero que estés equivocado»,
Yo no te mandé a ese lugar sin ninguna razón, ¿me entiendes? Él estaba hablando con firmeza a alguien detrás de él. Es muy raro que yo me equivoque, dijo una voz desconocida que respondió en un tono inquietantemente neutral. Oh, pero ¿qué tenemos aquí? Charles, has llegado temprano. ¡Qué bueno! Quiero que conozcas a una persona. Él es Eric Linus. El sheriff me dijo notando mi presencia por primera vez cuando se alejó de su oficina. Detrás de él lo siguió otro hombre. Este hombre era de estatura promedio, razonablemente guapo, con cabello oscuro y bien vestido. Parecía estar en el lado más joven, tal vez a principios de sus años 20, así que me sorprendió ver que, a pesar de su apariencia joven, caminaba cojeando. Su brazo, por otra parte, estaba vendada en un cabestrillo cerca de su cuerpo, por lo que la manga derecha de su chaqueta colgaba vacía y confiaba en el bastón en su mano izquierda para caminar. Mirando hacia atrás, no me di cuenta de que estaba mirando hasta que hizo contacto visual conmigo. En ese momento, mi sangre se convirtió en hielo. El hombre le habían cortado el ojo derecho, o al menos ese fue mi pensamiento inicial. Mirando más de cerca, me di cuenta de que era más como una forma normal de heterocromía. Para darte una idea, su ojo izquierdo parecía de tamaño normal y era de color azul muy bonito, mientras que su otro ojo estaba ligeramente agrandado. El blanco de ese ojo era más bien un morado, y también tenía una hendidura oscura en el centro donde debería haber estado el iris. ¿Sabes qué, chico? No es muy educado mirar fijamente a las personas, Eric me informó en un tono monótono. Su rostro no mostraba ninguna emoción humana con la que conectarme. No podía decir si estaba avergonzado, enojado o herido, pero de cualquier manera yo me sentía culpable. Sí, yo lo siento. Mi nombre es Charles. Me disculpé y me presenté. Así que tú eres el que descubrió el campamento abandonado, dijo en lugar de preguntar. Yo asentí levemente. Bueno, chico, llévame al lugar. Buscaremos de nuevo desde ahí. Continuó mientras se movía hacia la puerta. Yo dudé, no estaba seguro de si se suponía que debía o no recibir órdenes de este hombre. Solo haz lo que te pide, podrías aprender algo de él. De hecho, considéralo líder de tu equipo a partir de hoy hasta que se resuelva este asunto. Yo no quiero tener nada que ver con todo esto. El sheriff Barney murmuró la última parte principalmente para sí mismo. Llevamos al vehículo todoterreno a la zona donde habían desaparecido los campistas. Por supuesto, el sendero ya estaba cerrado desde la desaparición, por lo que el viaje fue mucho más rápido, ya que no tenía que preocuparme por atropellar a ningún turista. Las nubes del día anterior se habían quedado, aunque no llovía, arrojaban una neblina sombría sobre el bosque y el aire estaba bochornoso. Era el clima perfecto para los insectos, pero todo el área estaba inquietantemente silenciosa. Ningún pájaro o insecto hizo ningún tipo de sonido. Era como entrar en una zona muerta donde solo el zumbido del motor del ATV rompía el silencio. Entonces, Linus, ¿el sheriff te llamó? ¿Has tenido alguna experiencia especial con este tipo de casos? Yo pedí hacer una conversación ligera, pero Eric se quedó callado un momento antes de responder con cuidado. Sí, creo que podría decir eso. Estoy tan sorprendido entonces. Vaya, mírate, eres tan joven, comenté con una risa. Debo admitir que soy mayor de lo que parezco, respondió claramente. Bien, bueno, ¿estás seguro de que estarás bien aquí? Me refiero a que el terreno es un poco escabroso, dije. Sinceramente tenía mis dudas acerca de cómo sería capaz de seguir la supuesta dirección del campista cuando se desviaba del camino y obviamente estaba herido. No te preocupes por mí, muchacho, yo estaré bien. Oye, Linus, ¿podría preguntarte algo sin que te ofendas? ¿Cómo es que te lastimaste? Vaya, hablas demasiado cuando estás nervioso. Eres como un mono parlanchín. Él me cortó sin rodeos y mi boca se cerró de golpe. Es cierto que tendía a hablar más para liberar energía nerviosa, pero un simple no quiero hablar de ello hubiera sido suficiente.
Ese fue probablemente el momento en que decidí que el hombre no me agradaba. Su extraña monotonía y falta de emoción humana me molestaron, especialmente en el ambiente inquietante del bosque. Era como si hubiera tomado la personalidad del bosque o como si el bosque tomara la suya. Cuando llegamos al sitio abandonado, todo estaba como lo había dejado el día anterior, silencioso, vacío y extrañamente aterrador. Linus salió del vehículo todoterreno y comenzó a cojear por el espacio mientras yo le respondía por radio para avisarle al sheriff que habíamos llegado a nuestro destino. «Ten cuidado ahora», advirtió en un tono duro. «Quédate cerca de Linus en caso de que pase algo, ¿me entiendes?» «Sí, entendido, jefe», gruñí. Se sentía un poco como si me hubieran asignado una niñera en un trabajo que era más que capaz de manejar por mi cuenta. Todavía a regañadientes salté del vehículo todoterreno para seguir a Eric. Caminar sobre el sitio pisoteado fue espeluznante. El sonido de ese grito inhumano volvió a mis pensamientos y sentía el cosquilleo del miedo arrastrándose por todo mi cuerpo. Adelante, Eric se dirigía por el camino que yo había recorrido el día anterior. «Oye, Linus, hay un árbol con una carpa atrapada en lo alto de las ramas. Es ahí donde encontré las huellas», hablé mientras me acercaba a él. «Sí, puedo verlo, pero la lluvia probablemente ha borrado cualquier huella», él respondió. Desafortunadamente tenía razón. No habían señales de ningún camino más allá del árbol de la tienda. La tormenta que azotó durante la noche había perturbado cualquier evidencia que pudiera haber quedado, y dudé que pudiéramos rastrear algo específico ahora. Es por eso que me sorprendió cuando Eric continuó. Tropezó con su bastón a través de la maleza hasta el río cuando se detuvo para mirar alrededor. «Tú dijiste que encontraste artículos esparcidos río abajo, pero no hay señales de huellas pisadas», preguntó mientras agachaba torpemente para inspeccionar la orilla del río. «Sí, al parecer se metieron al río. Nunca encontré el lugar de donde salieron. Solo encontré algunas más de esas extrañas huellas por ese camino». Señalé río abajo. «¿Acaso viajaste río arriba?», preguntó sin levantar la vista del río. No, creo que no», admití. Tal vez me estaba imaginando un gesto de decepción o algún otro indicio de desaprobación porque simplemente se puso de pie y comenzó a caminar río arriba sin decir una palabra más. Viajamos durante algún tiempo. No parecía haber ningún tipo de indicación de que los campistas desaparecidos hubieran venido por aquí y me sorprendió la agilidad con la que Eric pudo avanzar a lo largo de la superficie irregular junto al río. El avance se detuvo cuando llegamos a la base de una gran cascada. Parecía poco probable que alguien intentara escalarla, así que asumí que los campistas debían haber ido río abajo después de todo. Eso, realmente no había forma de saber por dónde habían salido. «Vaya, dejaron el agua hasta acá», Eric pronunció a unos metros de la base de la cascada. «¿Cómo puedes saberlo?», pregunté con escepticismo. Eric hizo una pausa por un momento, como si estuviera diciendo que es exactamente lo que debería decirme. «Bueno, eso es solamente una muy buena suposición. Parece lógico, ¿no lo crees?». Él se encogió de hombros. «¿Y qué? ¿Se supone que debo creer en eso?», pregunté rotundamente. «Sí, así es», respondió simplemente y comenzó a caminar hacia el bosque. Yo no respondí. Lo seguí porque sabía que no tenía elección en el asunto. Si él era mi líder de equipo por el momento, era mi responsabilidad seguir su ejemplo sin discutir. Sin embargo, en mi opinión, yo creía que no tenía ni idea de realmente de lo que estaba haciendo. Probablemente era solo un tipo que había mentido en su currículum y estaríamos perdidos en una hora. Entonces, en menos de 15 minutos, encontramos un osito de peluche entre el follaje. Sentí que mi orgullo se encogía. Parecía que Eric sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Alguna vez has visto un cadáver antes?, Eric me preguntó con calma mientras recogía al osito. No, admití. ¿Por qué lo preguntas? No por nada. Es solo que es muy probable que nos encontremos con un cuerpo pronto. Por favor, haz tu mejor esfuerzo para prepararte para tal evento, dijo cuidadosamente.
Algo en la forma en que lo dijo casi me hizo sentir como si ya supiera que íbamos a encontrar a alguien muerto. No había duda en su voz seca. Empecé a imaginar lo que encontraríamos. ¿Acaso sería el niño que poseía este osito de peluche? ¿Acaso sus padres? Tal vez sus hermanos. Lo más probable es que se hayan acurrucado en algún lugar en la que pensaban que estaban protegidos por la noche solo para que los animales extraños los comieran. ¿Cómo carajos iba a explicarle a las familias que podría haber salvado a sus seres queridos si hubiera viajado río arriba ayer? Oye, Charles, Eric habló interrumpiendo mis pensamientos y sentí que se me encogía el estómago. Más adelante, los árboles estaban adelgazando en un pequeño claro y pude ver parches de colores brillantes en el espacio. No necesitaba que me lo dijera, podía decir que eran ropa de campistas, pero no quería considerar qué pasaría si todavía hubieran personas dentro de la ropa. Puedes esperar aquí si quieres, Eric me dijo más suavemente. Yo me aclaré la garganta. No, claro que no, es muy peligroso separarse. Le dije tratando de sonar tan indiferente como él. Muy bien, pero no digas que no te lo advertí, respondió y siguió adelante a trompicones. Lo que encontramos en ese claro fue peor de lo que podría haber imaginado antes. La ropa, que era visible a través de los árboles, sí contenían cuerpos, pero no estaban acurrucados para calentarse. Oh, no, ellos llevaban muertos más tiempo que eso. Sus cuerpos estaban esparcidos por todo el claro, cuerpos desgarrados y destrozados. Estaban acostados con diversas expresiones de miedo y dolor. Lo peor para mí fue una niña pequeña. No podía tener más de 14 años. Su torso y piernas estaban separados, su cuello estirado y doblado en un ángulo terrible. Encontramos uno de sus brazos en el lado opuesto del claro. Solo era identificable por el tamaño y porque todavía estaba con la manga amarilla de la chaqueta que llevaba en el torso. Aparte de los desmembramientos y daños corporales masivos, todos los cuerpos eran comunes de otra manera. A todos les faltaban ojos y la lengua. El olor era sorprendentemente soportable. Supongo que no había pasado mucho tiempo, pero aún así sentí náuseas. Vamos, tómate un momento. Ve a sentarte al borde, lejos de todo esto. Eric me dijo con firmeza. Quería discutir, quería probarme a mí mismo. Pero la oleada del desayuno que amenazaba con regresar de mi estómago me dominó. La primera vez que ves un cadáver te cambia profundamente. Cuando tu primera vez ves a otros humanos, personas con vidas, pensamientos, sentimientos y emociones desgarradas, diezmadas en la forma en que estos cuerpos fueron... Bueno, eso deja una cicatriz en tu alma porque bien pudiste haber sido tú. Entonces comencé a entender más a Eric. Él no solo era un imbécil promedio. Oh, no. Era alguien que había visto este tipo de cosas con tanta frecuencia que habían desgastado toda su humanidad. Debo informar al sheriff, murmuré tratando de calmar mi estómago mientras miraba a Eric investigar cada parte del cuerpo. No hasta que encontremos al animal responsable. Es más seguro si hay menos gente en la montaña. Todavía no lo hagas, dijo con calma. Pero ¿qué clase de animal hizo todo esto? No podría haber sido ningún animal natural, de ninguna manera. Pregunté mansamente. Cuando respondió esta vez, no levantó la vista de la pierna cortada parcialmente devorada a sus pies. No, así es. No es ningún animal con el que estés tú o cualquier otra persona familiarizada. Es un verdadero producto del mal. Cuando Eric me dijo que fue un producto del mal el responsable de estas acciones, yo me eché a reír. Fue provocado por una combinación de nervios y mi creencia genuina de que estaba bromeando conmigo para aligerar el estado de ánimo. El estallido de risa se evaporó cuando los ojos planos de Eric se volvieron hacia mí. Supe entonces que su expresión nunca cambiaría, pero podría haber jurado que estaba contemplando matarme o algo así. Ahí en sus ojos ardía una furia silenciosa o tal vez nada en absoluto. Eran como los ojos de un tiburón, algo parecido,
Después de mi arrebato, tosí torpemente y me quedé en silencio. Eric continuó con lo que fuera que estaba haciendo, examinando los cuerpos, tomando fotos y recolectando muestras. Supuse que se usarían como evidencia. Nos quedamos en ese claro durante bastante tiempo con las víctimas. En mi cabeza representé varios escenarios de lo que pensé que podría haber sucedido. Me imaginé al grupo huyendo aterrorizado en la oscuridad, corriendo a ciegas a través del follaje con las ramas bajas de los árboles, los cuales estaban enredando en su cuerpo y cabello al salir tan desesperadamente. También pensé en que muy probablemente uno de ellos la mañana anterior había empacado y había salido por un sendero sin marcar. Tal vez vieron algo de su interés que los atrajo en esa dirección. Luego, dándose cuenta de su peligro y corriendo hasta que se encontraron con el río, tratando frenéticamente de decidir en qué dirección correr a continuación, uno de ellos debió haber decidido correr río abajo, tal vez para engañar a lo que sea que los persiguiera. Los imaginé más tarde en la oscuridad agarrándose al uno al otro, tratando desesperadamente de permanecer callados en sus escondites elegidos. Pero tal vez, y solo tal vez, ni siquiera llegaron a la primera noche. Tal vez todo el horror que imaginé nunca sucedió. Tal vez lo que sea que les asaltó fue tan eficiente que ni siquiera tuvieron tiempo de tener miedo. Eventualmente llamé por radio que habíamos encontrado múltiples víctimas. Diana me aseguró que una vez que las montañas estuviera segura, enviarían rescatistas para recuperar los cuerpos. Pasó más tiempo y comenzó a llover. Fue solo una ligera neblina de agua que sembró la humedad sobre la ropa y dejó que se formaran pequeñas gotas en las hojas. Fue entonces cuando Eric volvió cojeando hacia mí con su bastón, hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda mientras apoyaba en él. «Oye, chico, puedes regresar ahora si lo prefieres», dijo, lo cual parecía una instrucción. «Oye, probablemente esto va en contra de la política, ¿sabes? Podría haber algún animal devorador de hombres», respondí con tristeza. «Sí, bueno, quizás», respondió después de una pausa momentánea y noté por primera vez que una sonrisa comenzaba a formarse en sus labios mientras continuaba. «Sin embargo, chico, puedes irte de cualquier manera. No estás atado a mí». Entonces sentí que me hervía la sangre. Este gilipollas estaba insinuando que me iba porque cree que no puedo manejar esta situación. Sí, puede que sea nuevo en el trabajo, pero al menos parezco lo suficientemente mayor como para afeitarme. Me puse de pie y lo miré directamente a su ojo bueno. ¿Sabes qué, Linus? No necesito correr a casa, si eso es lo que tú estás sugiriendo, hombre, le dije con firmeza. «Muy bien, Charles, entonces vamos», dijo simplemente moviéndose hacia el bosque. «Sí, va en contra del procedimiento dejar la escena del crimen desatenida, y lo sabes». Lo llamé completamente molesto por su arrogancia indiferente. «Sí, bueno, quédate entonces», se encogió de hombros. «Mi trabajo requiere que continúe. No creas que me llamaron aquí simplemente para dar un gesto de aprobación de que este es un animal peligroso, ¿verdad?» «¿Y cuál es exactamente ese trabajo, ah?», repliqué. «Bueno, sencillamente y tan humildemente para eliminar la amenaza», respondió sin rodeos. Frustrado, no dije nada más y lo seguí hacia el bosque. Sabía que esto iba en contra del procedimiento, pero él era mi líder del día y es un procedimiento seguir las órdenes de un líder directo. Aunque sus órdenes eran vagas en el mejor de los casos, estaba siguiendo un rastro distinto que no pude determinar. Era casi como seguir a un rastreador nativo, excepto que tendían a explicar al menos lo que estaban buscando o siguiendo. Este hombre caminó y caminó seguro en su navegación, girando en diferentes puntos, aparentemente sin ninguna indicación de por qué. Empecé a pensar que en realidad estaba perdido y solo trataba de mantener las apariencias. Pero entonces noté que su ojo dañado parecía estar viendo o tal vez mirando. Por lo menos definitivamente se movía independiente de su ojo bueno y miraba hacia donde mirase, él se movía para seguir esa dirección.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa era sin duda una de las cosas más espeluznantes que había visto en toda mi vida. Está dentro de todo instinto humano que eso no parecía humano, pero bueno, esto me inquieta profundamente y estaba empezando a tener mis dudas sobre cuán humano era este hombre. Eso no quiere decir que no crea en algo sobrenatural, más bien creo que la humanidad puede dejar a una persona en sí. Después de unas cuantas horas caminando por el bosque y golpeando los arbustos, Linus se detuvo. Dejó su bastón a un lado y, para mi infinita sorpresa, comenzó a quitarse el vendaje del brazo dañado. Oye, ¿qué diablos estás haciendo, ah? Pregunté estupefacto. Es solo mi trabajo, tranquilo, respondió sin dar más detalles. Debajo de los vendajes, su brazo tenía un extraño color negro púrpura similar a su ojo malo. Estaba lleno de cicatrices de una manera extraña y parecía tener lo que solo puedo describir como ¿escamas? Su mano era desproporcionadamente grande, con las garras donde deberían haber estado sus uñas. La flexionó casualmente, abriendo y cerrando la mano como si no lo hubiera hecho en bastante tiempo. Yo retrocedí con horror. Tropezando hacia atrás, casi me caigo sobre un tronco que estaba ahí. No podía entender exactamente lo que estaba viendo. ¿Este tipo se había sometido a una cirugía de modificación corporal seria o algo así? ¿Era un monstruo como es en los cuentos infantiles? Me decidí por la primera opción mientras me sonreía. Esta era la primera vez que lo veía sonreír por completo, e inmediatamente me di cuenta de por qué no sonreía con los dientes normalmente. Los dientes en el lado derecho de su cara, debajo de su ojo morado, eran demasiado grandes y puntiagudos. Sus encías tenían el mismo color púrpura descolorido que su ojo. ¿Asustado?, me preguntó. ¿Qué diablos has hecho? Tartamudeé demasiado en estado de shock como para pensar en algo más que decir. ¿Por qué asumir que lo hice por elección?, dijo y preguntó claramente divertido. Te dije que eras bienvenido a quedarte con los cadáveres. Incluso cuando habló ahora, su voz todavía era aburrida, carente de emoción, y eso era mucho más inquietante. Si vas a dispararme, apunta bien. No toma amablemente esa reacción, me advirtió, y entonces me di cuenta de que había desenfundado mi arma. No recuerdo haber hecho eso, pero lo estaba agarrando con fuerza mientras mis pensamientos se reunían en mi cabeza. Estaba empezando a tener sentido. Eric era el elegido. Él había matado a esos campistas. Por eso supo en qué dirección habían corrido. Por eso supo seguir el rastro que yo no pude encontrar. El hijo de perra era un asesino en serie con algunas modificaciones corporales horribles. Probablemente se enfadó con el miedo que la gente tenía al ver su apariencia. Probablemente pensaron que un demonio había venido por ellos. Luché por encontrar alguna manera de ganar ventaja en esta situación. Él tenía todas las ventajas. Me había llevado más lejos en el bosque durante horas. Iba a oscurecer pronto y no cargué tantas balas como debería. ¡Maldición! Trabajo en un maldito bosque recreativo, por el amor de Dios. No es probable que necesite muchas balas. ¿Quién hubiera pensado que me enviarían con un maldito psicópata? Sentí una leve punzada de traición cuando pensé más en ello. ¿Acaso lo sabía Diana y Barney sobre Eric? Ambos habían mirado disgustados al verlo. ¿Era yo un sacrificio aquí entonces? ¿Todos estaban involucrados? Mis pensamientos poco a poco fueron interrumpidos de repente por un familiar chillido escalofriante. Era el mismo que había escuchado la noche anterior, solo que esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Entonces me di cuenta de que Eric ni siquiera me estaba mirando. Su atención se centró en algo más allá de mí. Una ola de náuseas apoderó de mí mientras me giraba lentamente hacia el sonido. La criatura que lo hacía estaba agachada a 20 pies de mí. Era del tamaño de un oso y no tenía rostro.
En cambio, solo tenía una masa de dientes que se extendía ridículamente hacia atrás en el área del cráneo, con un parche de piel arrugada en la parte superior de la cabeza donde un humano podría contener cabello. A pesar de esto, de alguna manera sentí como si me estuviera mirando. Las arrugas de su cabeza se abrieron repentinamente y me di cuenta de que estaba respirando profundamente. Luego se giró con más cuerpo hacia mí, enfocando su malicia. ¿Acaso no vas a disparar? Eric se burló con calma. Su voz cortó la tensión como un cuchillo afilado. Me había olvidado de él por un momento. La verdad, cuando me enfrenté a algo que desafiaba toda razón, sentí un horror primario tan puro que ni siquiera puedo describirlo con precisión. Mi mente luchó desesperadamente por racionalizar esta cosa que no se parecía en nada a que hubiera experimentado antes, ni siquiera escuchado. El tiempo pareció ralentizarse para mí porque recuerdo los siguientes detalles muy vívidamente. El primer recuerdo que tengo fue lo tranquilo que parecía Linus. Era como si estuviera mirando algo tan común como un perro doméstico. En segundo lugar, cuando la criatura saltó hacia mí, todo su cuerpo se desenrolló horriblemente. No tenía cola, pero los pliegues de piel a lo largo de los costados entre las extremidades se abrían de manera que se deslizaba sobre las alas improvisadas. No tuve tiempo de gritar o incluso de levantar mi arma, pero de alguna manera Eric de repente se interpuso entre la criatura y yo. Me empujó con fuerza hacia atrás y caí en el barro. Escuché que mi arma se disparó solo una vez cuando aterricé porque mi dedo se resbaló en el gatillo. No tengo idea de a dónde fue ese tiro. Estaba demasiado ocupado viendo la escena que se desarrollaba ante mí. Estaba seguro de que Eric estaba a punto de ser desmembrado por esta bestia cuando levantó su brazo desfigurado. Lo puso entre él y la criatura. Cortó a través de la cosa en pleno vuelo como un cuchillo a través de la mantequilla. La sangre salpicó en todas direcciones sobre él, sobre mí y sobre la vegetación circundante. Luego aterrizó en dos piezas separadas con impactos individuales. Los trozos se retorcieron en el suelo como si la cosa todavía estuviera viva y tratara de volver a ensamblarse. En el aire frío se elevaba vapor de los pedazos y la suave lluvia expandía la sangre acumulándose exponencialmente. Cuando recuperé la voz, tartamudeé. ¿Qué diablos fue esa cosa? No lo sé, yo no les doy un nombre. Eric respondió, ahora acunando su brazo monstruoso en su brazo bueno. Ahora, hombre, levántate. Quiero estar de vuelta antes de la medianoche para cenar un café. Por unos momentos más estuve demasiado aturdido para moverme y cuando traté de ponerme de pie, mis piernas se dieron 2 veces antes de lograrlo. Se sentían como gelatina. Quería hacer más preguntas, pero no puedo encontrar las palabras adecuadas para formar las oraciones. Así que simplemente seguí el ejemplo de Eric y comencé a caminar de regreso. Noté que él ahora caminaba sin cojear y sin bastón. Colgaba en el hueco de su codo en su lugar. Sin embargo, pensé mejor en no preguntar al respecto, especialmente dado que media hora antes había estado a punto de dispararle. Linus y yo regresamos a la oficina como zombies. Estábamos húmedos por la lluvia, cubiertos de sangre y suciedad. El sheriff Barney levantó la vista de su periódico y se burló. Oye, cubre eso. Se quejó, obviamente refiriéndose al brazo demoníaco de Eric mientras le arrojaba un nuevo rollo de vendajes. Eric atrapó el rollo sin esfuerzo, con una mirada divertida en su rostro. Vaya, siempre me mantienes con un cálido saludo, sheriff, comentó mientras comenzaba a volver a vendar su extremidad. Oiga, sheriff, ¿está bien si pongo toda esta documentación en mi informe de incidentes mañana? Pregunté para romper la tensión. No, absolutamente no. El sheriff respondió bruscamente. ¿No? Repetí decepcionado. Obviamente no quiero ver ningún informe sobre esto. Yo no creo en nada de esas palabrerías. En realidad no quiero escuchar otra palabra al respecto. ¿Y qué se supone que debemos decirle a las familias entonces, Pregunté tratando de dominar la irritación en mi voz. Yo había arriesgado mi vida por esta tarea. Diana ha preparado el informe para ti. Léelo. Repite lo que dice si alguien te pregunta. Él me instruyó.
De alguna manera eso no me sorprendía. Pensé en los pocos casos raros de masacres en el pasado. No pude evitar preguntarme si cada uno era una situación similar a lo que acababa de experimentar. También me preguntaba cuándo ocurriría el próximo incidente. ¿Sería capaz de volver a mis deberes normales sin pensar en esa cosa de ahí afuera? ¿Sobre si había o no más de ellos? Ansiaba pensar en la próxima vez que una excursionista desapareciera o se encontrara en un campamento abandonado. ¿La explicación sería algo normal o volveríamos a llamar a Eric Linus? Yo me estremecí ante la idea, no quería volver a ver su brazo pronto. Eric se fue en silencio sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta. Él desapareció de nuestra pequeña oficina y se fundió en la oscuridad como un fantasma. Me sentí aliviado cuando me di cuenta de que se había ido, pero también un poco culpable. Me di cuenta de que probablemente todo el mundo se sentía así por él. Un alivio cuando él se había ido. Lo imaginé caminando solo bajo la lluvia. Tal vez iría a casa o tal vez pasaría a la siguiente llamada de ayuda para enfrentar fenómenos inexplicables. El hombre me había salvado la vida. Eso era innegable. Y probablemente también la vida de otros más. Al menos debería haberle dado las gracias y no haber sido tan desagradecido. ¿No lo creen? Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.